Martes 3 de septiembre de 2024, emisión matutina de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El tema que tenemos para el día de hoy es la muerte en combate del bandolero alias Benenito en el municipio de Cararcá, Quindío, al final prácticamente del gobierno del señor Guillermo León Valencia. Ayer hablábamos de otro delincuente que fue dado de baja al inicio del gobierno. Entonces son dos referentes que nos pueden ayudar a ubicarnos en el tiempo y ver cómo la violencia tripartidista sacó a un solo favorecido, que fue el Partido Comunista, en medio de la insensatez de los dirigentes políticos. Y como estamos haciendo un trabajo de reconstrucción de la historia, pues los hechos son los hechos y así nos lo indican. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se contextualiza la situación del bandolerismo tripartidista, liberal, conservador y comunista contra los colombianos en septiembre de 1965, cuando finalizaba el periodo gubernamental de Guillermo León Valencia, 62-66? Mi coronel, pues ayer veíamos que mm, en 1962, durante el inicio de la del gobierno del señor Lleras, del señor Valencia, había unas condiciones y las reiteramos de manera muy clara. Hoy vamos a mirar cómo evolucionaron estas condiciones que en ese momento estaban marcando la pauta en lo que ocurría. Ya para el final del gobierno de Valencia era mucho más evidente que el MRL legal, el grupo que estaba en el Congreso de la República, que tenía dirigentes públicos visibles, había materializado completamente la alianza con el Partido Comunista y, entre tanto, las cuadrillas del Partido Comunista que estaban formando las FARC tenían un maridaje total con el MRL en muchas regiones, especialmente en Valle del Cauca y el antiguo Caldas. Entonces, de la suposición lógica se pasó a la realidad y vimos cómo algunos miembros del MRL se fueron retirando de su partido y fueron integrándose directamente al Partido Comunista o a las FARC, otros al ELN, otros al EPL, y los testimonios de muchos delincuentes de esos, los estudios que se han hecho, así lo demuestran. Y otros se fueron disolviendo y ese partido llegó al término. Algunos en los años 70 se unieron al M-19 y otros se quedaron con esa espinita hasta el final de sus existencias, que no eran ni de aquí ni allá, pero que eran proclives a lo que hacían las guerrillas comunistas, y otros engañados siguieron al señor López hasta cuando fue presidente y ayudaron a elegirlo, sin que haya sido nada fructífero su paso por la presidencia. Como lo decíamos ayer, el Partido Conservador promovía las bandas de llamados pájaros, que eran delincuentes que apoyaban al Partido Conservador y que en ese momento estaba en el poder, pero que tenía la doble moral de que unos sí y otros no, que unos salían públicamente y decían que había que aclimatar la paz y combatir la violencia, y otros miembros del Partido Conservador los apoyaban. Y mencionábamos el gran despliegue que hizo el señor Álvarez Gardiazabal respecto al tal León Valencia en su novela de Cóndores no se entierran todos los días. Por su parte, muchos dirigentes del Partido Liberal que no eran del MRL también apoyaban la violencia, pero de dientes para afuera y en todos los escenarios hablaban de paz porque les servía de mecanismo para avanzar en sus proyectos personales. El más visible de todos era el señor Carlos Lleras Restrepo, que en los años 50 ha sido un fiel eh, fortalecedor de las guerrillas liberales en los llanos, desde luego uno de los responsables de que esa violencia hubiera crecido a ese nivel, pero ahora, como era candidato a la presidencia, hablaba de aplicar la ley, la justicia y de perseguir el delito. Entonces, la doble moral por todos los lados era evidente.
El MOEC, que había inicialmente tratado de cooptar todas las guerrillas comunistas, todo el descontento comunista, inclusive al MRL, que no era comunista sino liberal, ya estaba en pleno avance de la construcción del EPL, porque del MOEC se disgregó un grupo que llamaban el MOIR, con un sujeto de apellido Mosquera, y otros que formaron el MOIR como una forma de hacer política sin, decían ellos, participar en la violencia armada. Entonces el EPL, como lo hemos venido analizando en otros eventos, ya estaba asentándose en su corazón geoestratégico que escogieron arriba en los llanos del Tigre y el Alto Sinú, Urabá también. A su vez, ya el Partido Comunista no promovía, era que defendía abiertamente y estructuraba las repúblicas independientes. Entonces vemos que durante los 4 años del gobierno Valencia ocurren eventos importantes que el Plan Lazo había hecho mucho, pero que faltaba responsabilidad y compromiso político de quienes unas décadas antes habían generado esa violencia y no habían intuido que ese Frankenstein se les iba a convertir en lo que necesitaba el Partido Comunista para crecer. Por su parte, la dictadura cubana, que ya era narcodictadura porque ya estaba comprometida en el narcotráfico en el continente, estaba dedicada de lleno y totalmente a entrenar terroristas latinoamericanos, africanos y asiáticos, y ya había decidido enviar tropas a Angola como una muestra de solidaridad con los pueblos, obviamente apadrinada por la Unión Soviética, que sostenía esos parásitos en la dictadura, mientras se dedicaban a causarle daños al continente y a ladrar como perros a la luna contra Estados Unidos, razón por la cual el terrorista Fidel Castro aparecía en todos los escenarios internacionales como un gran líder. Infortunadamente, en enero del 65 se ha retirado en una forma abrupta del servicio activo el general Alberto Ruiz Novoa y el Plan Lazo había llegado ya al principio de su fin, porque no era desarrollado de la misma manera y con la misma intensidad. Y fuera de eso, los estudiantes universitarios Enrique Santos Calderón y Daniel Samper Pizano se dedicaron por todos los medios a despotricar del Plan Lazo y a decir que era una viveza de los militares, que estaban haciendo política y que con eso únicamente ganaba folios el ejército y los que trabajaban eran los civiles que iban allí a sacar muelas o a atender a los campesinos o a darles charlas sobre eh, cuestiones relacionadas con el control familiar, etcétera. Y que los militares lo único que hacían era peluquearlos y luego tomarse la foto y decir que era el ejército el que estaba haciendo eso. Entonces, como vemos, hay gente que nace torcida desde pequeñita, llegan hasta el final de sus existencias y no paran de hacerle daño al país, como son los hermanos Juan Manuel y Enrique Santos Calderón. Mi Infortunadamente, coronel, perdón, infortunadamente también la Alianza para el Progreso venía en un declive marcado. El asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos había partido en dos ese proyecto. Eh, el gobierno del señor Johnson se ha comprometido mucho más en la guerra del Vietnam y los problemas que había en Berlín con la Unión Soviética y los escenarios de Corea y el Asia en general atraían más la atención del gobierno estadounidense y fuera de eso la corrupción que nunca se queda atrás desde México hasta la Argentina eh, comenzó a desviar recursos de la Alianza para el Progreso y eso dio paso a que Estados Unidos fuera reduciéndola hasta que se le dio entierro de tercera. Adelante, mi coronel. mi coronel, ¿cómo se encontraba la situación de su seguridad ciudadana y orden público en la ciudad de Pereira para la época de los hechos, importante foco de desarrollo del departamento de Caldas? Pues es que en esos días fue dado de baja en combate en la vereda Río Verde del municipio de Calarcá.
el bandolero Carlos Valencia, alias Benenito. Este delincuente era buscado por las autoridades y era sindicado por varios juzgados por una cantidad impresionante de crímenes. Y entonces este sujeto se movía por la zona, pertenecía a una cuadrilla de bandidos, primero había delinquido con uno que se llamaba Juan Antonio Valencia Salazar, alias Veneno, que no es el capitán Veneno del que hemos hablado aquí. Por eso hemos insistido que había bandidos que coincidían con su alias. El capitán Veneno es el caso del tal senador y luego ministro dos veces, Cornelio Reyes, que hasta terminó visitándolo en la cárcel y se llegó a presumir que de pronto el señor Reyes era posiblemente el tal Veneno. Pero ese era otro caso diferente. Aquí tenemos, es el caso de Juan Antonio Valencia Salazar, un delincuente del municipio de Sevilla Valle, que estaba plenamente implicado con unas bandas criminales y su lugarteniente era Benedito. Entonces, en una operación del ejército fue dado de baja Veneno y quedó el tal Venenito causando daños. Y ese era uno de los últimos remanentes que quedaban de las cuadrillas liberal conservadora, porque como ya hemos visto en el Plan Lazo prácticamente se eliminaron todos, pero por falta de continuidad no se eliminaron todos los comunistas. Inclusive este Benenito ya estaba en conversaciones con los comunistas a ver si se integraba, ya que pues habían muerto Chispas, Desquite, Sangre Negra, todos los cabecillas del MRL, las guerrillas del MRL. Y aquí el periódico El Tiempo publica un prontuario de lo que había hecho este delincuente desde 1959 en adelante, que se le imputó el primer cargo cuando en el sitio de la línea, eh, en un retén ilegal, asesinó a un señor de nombre Ramón Cardona en un vehículo de transporte público. Luego, el asalto a una finca en el municipio de Montenegro, donde asesinó a dos personas. Después, en el municipio del Toro, Valle, en compañía de los bandidos alias Puente Roto y Paticortico, asesinaron a 30 personas. Luego, en el año 63, perpetró un ataque en la Hacienda La Española, eh, donde asesinaron a 6 campesinos. Y en Puerto Samaria, asesinó a otro señor de nombre Vinicio Caro. Después, en la vereda del Delirio de Quimbaya, asesinó a otras 6 personas. Y en el municipio de Finlandia, Quindío, asesinó a un agente del F2 que lo estaba buscando. Entonces, como vemos, era una joyita este bandido y fue una operación exitosa de la octava brigada. Pero como usted pregunta qué estaba pasando, ahí vemos el problema, que el departamento de Caldas, muy extenso en la zona, muy conocido en la historia de Colombia por el desarrollo y porque se trifurcó formando a Caldas, Quindío y Risaralda, tenía ciudades importantes como Pereira, Verbigracia. Y allí, ese mismo día que fue dado de baja el tal Benenito, en otra operación conjunta y coordinada, el Ejército Nacional capturó con el F2 a 3 secuestradores que han eh, raptado al señor Marco Tulio Bedoya Ríos y uno de los sujetos terminó herido en el forcejeo que hubo con los agentes del orden. Pues fueron puestos a disposición de la justicia, pero quedó muy claro que el secuestro, como lo explicábamos ayer, durante este periodo del señor Valencia y el periodo del señor Lleras Camargo, se disparó y fue utilizado por todos los grupos y el blanco predilecto eran los finqueros, los ganaderos y los comerciantes en esa zona del país y luego se extendió al resto del territorio nacional. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para nadie es secreto que mientras el bandolerismo tripartidista
desangraba al campesinado colombiano. La Unión Soviética y los Estados Unidos estaban inmersos en la Guerra Fría de comunismo contra capitalismo. Alguna noticia relacionada con Colombia, producida el mismo día que las fuerzas militares anunciaban la muerte de combate del bandolero del MRL Carlos Valencia, alias Lucho o Benedito, en la vereda Río Verde del municipio de Calarcá, Quindío, en 1965. Claro, es que esa semana ocurrieron una cantidad de hechos, fue un momento difícil, estaba recién retirado el general Ruiz Noboa, se había creado la falsa noticia de que el general estaba perdiendo tomarse el poder, se estaban moviendo una cantidad de intereses estratégicos alrededor de los partidos políticos y el comunismo estaba disparado. Entonces, Tiro Fijo había masacrado a unas monjas y a una gran cantidad de personas en esa Cauca en esos días. Esa misma semana, las FARC habían secuestrado al industrial Harold Eder, ahí mismo en el Cauca, en el municipio de Corinto, y se estaba hablando de lo que en ese momento ya iniciaba a configurarse como los consejos de seguridad. La diferencia era que los alcaldes y los gobernadores asumían mayor responsabilidad en el eh, control del orden público. Entonces, por esa razón nombraron para Isa Cauca a un teniente de la policía de alcalde. Y en el Valle, el gobernador eh, ordenó que se hicieran unos consejos de seguridad y se tomaran inmediatamente contactos con las autoridades del Cauca para combatir de manera integral a estos grupos criminales en esa región. Entonces, había venido a Colombia una misión del ejército, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, encabezada por el general Predvisor. Y él tenía un plan de ayuda que se hizo efectivo eh, para la Fuerza Aérea, especialmente en la base de Palanquero, con una nueva dotación de aviones de combate y de aeronaves para ayudar a las fuerzas terrestres en el combate. Y ahí estuvo el general Hernán Medina de la Fuerza Aérea con los coroneles Iván Echavarría y Jorge Cabrejo, eh, explicándole al visitante lo que se necesitaba y de ahí se tomó ayuda y estaba en vigencia el programa de la asistencia militar estadounidense, la ayuda MAP que se llamaba, y con a partir de esa reunión se hicieron una serie de coordinaciones y se mejoró la eficiencia de combate de la Fuerza Aérea. Entonces, esto nos indica varias cosas, ¿no? Que mientras el bandolerismo tripartidista entraba en la etapa final, los politiqueros de siempre andaban, era protegiendo sus intereses, porque era lo que más les convenía, engañando al país con el cuento de que la paz sí se estaba haciendo, pero por su lado el Partido Comunista venía creciendo y en Estados Unidos, que sí tenían la claridad de lo que ocurría, estaban preocupados y venían a apoyar porque era una orden, una política exterior del gobierno norteamericano combatir el comunismo en todo el mundo. Adelante, mi coronel. El coronel, a propósito del departamento del Cauca, ¿cuál era la situación de esta región habida cuenta que una semana antes de la muerte en combate del bandolero, alias Lucho o Benedito, en la vereda Río Verde, en el departamento del Quindío, en 1965, en ese departamento había ocurrido la masacre de INSA, perpetrada por Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, o Tiro Fijo, y el alias Jacobo Arena? Bueno, ubiquémonos en el tiempo para entender mejor lo que pasa. 1964, mes de mayo,
el Ejército Nacional entra militarmente a la zona de Marquetalia y desaloja a Tirofino y sus bandidos. Se inician simultáneamente operaciones en el Guayabero y acercamientos primero políticos y luego ya más directos a la República Independiente de Río Chiquito. Tiro Fijo muy hábilmente se desplazó hacia Río Chiquito. Termina 1964 con muchos combates en el Tolima, en el Meta, en el Huila, pero en el Cauca no ha ocurrido todavía nada. En enero del 65, el ELN se le anticipa a las FARC y asalta el municipio de Simacota, Santander. A los pocos días se desata la crisis del paro nacional que vendría y el señor Valencia aprovecha la ocasión para deshacerse del general Ruinova, a quien veía como una piedra en el zapato porque no le conestaba las medidas politiqueras y populistas, sino que le planteaba que si quería resolver el problema de la violencia, tenía que erradicarlo de fondo. Al mismo tiempo, los señores Daniel Samper Pizano y Enrique Santos Calderón, que eran un par de jóvenes que tenían columna en el periódico El Tiempo, se dedicaban a atacar la institucionalidad, o sea, haciéndole el favor al Partido Comunista que estaba haciendo lo mismo desde diferentes vertientes. Y al mismo tiempo, Tiro Fijo y Jacobo Arenas estaban preparando el asalto al municipio de Insá y lo realizaron. Entonces vamos viendo cómo se articulan un montón de piezas en un rompecabezas que nos enreda el asunto. Y cometen la masacre en Insá y pues se produce la persecución hacia el occidente donde se repliegan, perdón, oriente donde se repliegan Huila y Tolima y inmediatamente proceden con otro grupo a secuestrar al industrial Harold Leder muy cerca de allí. Entonces dejan la sensación de que al gobierno nacional le quedó grande el orden público y que el plan Lazo ha sido efectivo parcialmente porque no tenía una continuidad ni un fondo. Entonces, siguen las investigaciones y determinan que otro de los asesinados en la masacre que cometió Tiro Fijo en Insá era el papá de una niña que estudiaba, oriundo de La Plata, Huila, que estudiaba en un colegio, un internado para ser maestra de escuela y que iba en el bus cuando los delincuentes los bajaron y los asesinaron a sangre fría a todos. Esa es una radiografía de lo que estaba pasando en el Cauca en ese momento. Mi coronel, ¿qué sucedía ese mismo día con las redes urbanas de la JUCO en Bogotá? Pues habíamos visto que el señor Alberto Rojas Puyo le decía a Jacobo Arenas en el año 83 que sigan en su lucha, que nosotros los hemos apoyado siempre y no se le olvide la solidaridad que tuvimos en los años 60. Esa era la solidaridad de la JUCO, colocar bombas, causar terrorismo urbano. Inclusive ya vimos un episodio aquí de uno de los tantos eventos masivos que hicieron de terrorismo en diferentes regiones del país. Ese mismo día en que la Fuerza Aérea visitaba la base, la Fuerza Aérea Americana visitaba la base de Palanquero, en que se producía el secuestro del industrial Harold Eder, que se identificaba a otra de las víctimas de la masacre de Tiro Fijo, y que ocurrían otros hechos de violencia en el país en un teatro que se llamaba de cine continuo en la carrera séptima con calle 18, ahí muy cerca a la actual avenida 19. Ese teatro de cine continuo consistía en que ponían la película desde por la mañana hasta por la noche y la persona podía entrar en cualquier momento, que fuera la película, verla y luego al final ver el- lo que le faltó ver al principio. Y si se quería quedar viéndola otra vez, pues ahí se podía quedar. Eso llamaban el cine continuo. Entonces aparecieron o explotaron dos petardos en el teatro. Afortunadamente, en el momento que explotaron, no había tanta gente, pero sí causó mucho pánico y heridos en la estampida de la gente que salió del susto. Los petardos fueron colocados porque ese día estaban presentando
una película que se llamaba Los Comandos en Vietnam, que era una película de cine de Hollywood, desde luego, en la cual los soldados estadounidenses ganaban una batalla y eso lo consideraban propaganda anticomunista y por esa razón habían colocado la bomba. Y muchos de esos jóvenes de la JUCO de esa época llegaron a ser dirigentes del Partido Comunista y otros jefes de las FARC. Eso, naturalmente, no lo cuenta el señor de Rux en su supuesta verdad de lo que él escribió acerca del conflicto. Adelante, mi coronel. ¿Qué más establecieron las autoridades judiciales acerca del ataque terrorista de las guerrillas comunistas contra los desprotegidos pobladores del municipio de Inzá, Cauca, el mismo día de la muerte en combate del bandolero del MRL, Carlos Valencia, alias Lucho o Benedito, en la vereda Río Verde del municipio de Calarcá, Quindío, en 1965? Pues determinó que el Partido Comunista seguía frontalmente empeñado en la campaña de destruir a Colombia, que lo ocurrido en Río Chiquito era una acción propagandística basada en el terror, con el fin de aparecer como la nueva guerrilla que transformaría Colombia y fundamentalmente las FARC. Entonces, se podría decir, hacer la equiparación, que el ELN anunció su aparición como guerrilla y lo dijo de frente en Simacota como Ejército de Liberación Nacional. Las FARC hacen lo mismo en Río Chiquito y es realmente el punto donde se podría decir que aparecen como FARC, pero todavía sigue apareciendo es como las bandas comunistas de tiro fijo, ya que el nombre FARC se lo vienen a dar un año después, o menos de un año después, en la segunda conferencia, que es la que llaman la constitutiva, que es de la que hemos hablado aquí varias veces. Pero haciendo una equiparación, podría decirse que el anuncio público de las FARC fue ese día en Inzacauca y se determinó que había una acción masiva que, a pesar de la persecución que han tenido en el Guayabero, en otras zonas como el Pato, el mismo Río Chiquito y la misma Marquetalia, seguía la actividad de guerra de guerrillas porque el Partido Comunista había determinado unos epicentros de proyección hacia la capital por la cordillera. Mi coronel, un día después, las unidades del F2 de la Policía Nacional capturaron otra banda de secuestradores en Pereira. ¿Cuál es la lectura de este fenómeno en el departamento de Caldas? Pues vemos en la foto de arriba a los tres delincuentes que tenían secuestrado al señor Bedoya. Inclusive ahí en la mitad está el sujeto que terminó herido y los otros dos ampones que hacían parte de ese grupo. Pero lo que llamó la atención es que después de la captura de esos, con base en la información que dieron, fueron capturados otros 7 secuestradores que estaban en la misma ciudad, que estaban relacionados con esta banda, pero que no pertenecían directamente a la misma. Entonces, esta es una prueba fehaciente de que los gobiernos del Frente Nacional han hablado mucho y han dejado un testimonio exagerado de su acción, pero no llegaron al fondo del asunto para combatir todos los fenómenos de violencia que están atados a ese proceso de supuesto cambio en el cual ellos llegaron como los defensores de la democracia y la antidictadura, y fuera de eso los pacifistas, y como se precian de decir, inclusive en textos, que el país se pacificó, lo cual lo estamos viendo aquí es totalmente contrario a la verdad. Mi coronel, ¿qué lectura daríamos a que el mismo día de la muerte en combate del bandolero del MRL, alias Lucho o Benedito, en la vereda Río Negro de Calarca, Quindío, en el 65, la sexta brigada del ejército ingresó al Pato y en Bogotá fue allanada una sede de propaganda comunista de las FARC?
Pues muchas cosas para deducir de ahí, ¿no? Que efectivamente en el Pato se estaba construyendo una república independiente hacía rato, que las autoridades militares tenían información muy clara. Inclusive el hoy fallecido teniente retirado Jaime Caicedo escribió un libro que se llama El niño que me salvó la vida, es una novela. Y como novela, pues tiene cosas exageradas. Pero lo que sí es cierto, lo que dice allí, es la forma como las FARC o el Partido Comunista había crecido geométrica, matemática y geográficamente en el Pato, en la región del Pato, en límites de Caquetá y Huila. Entonces, ante todos estos hechos, lo ocurrido en Insá, el secuestro del señor Eder en el Valle y la cantidad de acciones criminales que cometían, porque se iban también descifrando documentos de los incautados en Marquetalia, en los que se iban incautando, como uno que vimos hace poco que se halló en el sur del Tolima, lo encontró también la Sexta Brigada. La decisión fue entrar con todo el poder del ejército de la época al Pato a sacar esos bandidos de allá y se generó otra de las etapas de la violencia en Colombia que ha sido muy hábilmente manipulada por los comunistas con el primer éxodo de campesinos del Pato, de lo cual ya hemos hablado varias veces en este programa. Y al mismo tiempo también un hecho que hemos relatado aquí, que fue la captura en Bogotá de unos miembros del Partido Comunista, dirigentes de alto nivel, con unas cajadas de propaganda marcadas, amarradas y listas para enviar a Armenia, a Valledupar, a Ibagué y a otras ciudades del país con los pasquines resistencia de las FARC que distribuían en estas repúblicas independientes estos bandidos y los estudiantes en las universidades. También quiere decir eso, que si además de que el Partido Comunista seguía en su proyecto iba creciendo, es que la labor de las fuerzas militares y de policía ha sido muy eficiente y muy efectiva. Donde ha fallado es en la judicialización y en la respuesta integral del Estado para que estos eventos no se repitan. Pero la labor militar y policial ha sido siempre acertada y ha llegado donde están los delincuentes, los ha capturado, les ha desarticulado sus proyectos. Lo que no se ve es que la acción judicial sea consecuente ni que la acción del Estado sea correctiva frente al problema. Eso tampoco lo dice el señor de Rux en su supuesta verdad. Entonces ya sabemos que toda una verdad dicha con cosas contrarias a la verdad es una enorme mentira. Mi coronel, ¿qué lectura podríamos dar a que mientras la situación de desorden público se ensombrecía en varios lugares del país, el importante diario del Tiempo invitaba a realizar una acción conjunta contra el crimen? Pues que la primera sensación que nos queda después de leer este editorial del 22 de marzo del 65, en que los dirigentes del periódico El Tiempo se van de lleno a pedir acción conjunta contra el crimen y ya veíamos hace unos días que un año antes habían pedido que se reviviera un decreto de lucha contra el bandolerismo que se había proferido durante el gobierno del señor Rojas Pinilla y que lo ha ratificado la Junta Militar. Ahora estuvieran pidiendo que hubiera acción conjunta contra el crimen a sabiendas que los dirigentes de este periódico y los miembros del Partido Liberal al que pertenecían antes habían promovido esa violencia gestora de esta nueva violencia. Quiere decir que la doble moral de la dirigencia política ha sido siempre la carta de presentación de ellos. Cuando les conviene una cosa, la promueven. Cuando no les conviene a sus intereses personales, la atacan. Y prueba de ello es que en las mismas páginas donde se estaba pidiendo acción conjunta contra el crimen y cuestionando que el secuestro del señor Harold Eder, que el ingreso de tiro fijo a Río Chiquito con el municipio de Insá, que la presencia de los bandidos
el Pato, que toda la violencia que todavía persistía en el Tolima y en el Huila. En ese momento, el señor Enrique Santos y el otro juglar de Mestería, el señor Daniel Samper Pizano, estuvieran cuestionando la acción cívico-militar. Entonces, eso da una pauta para entender que es que ni siquiera los medios de comunicación que dicen ser serios han sido serios en este problema tan complejo de la violencia en el país. Mi coronel, ¿cuál fue el mensaje del presidente Valencia a los colombianos ante la andanada de sucesos violentos producto de la violencia tripartidista durante el mes de marzo del 65 contra los colombianos? Hizo Valencia lo que hacen todos los mandatarios. Ellos son los perfectos, ellos están cumpliendo con el deber. Los que están fallando son los delincuentes, como dijo Pastrana, el que me falló fue tiro fijo. No falló él, falló tiro fijo. Eh, como el señor Eder haya sido político, dirigente industrial, era líder social en el Valle, era uno de los personajes más poderosos de la industria de la caña. Entonces el país pues se le vino encima y le reclamaban indirectamente, era porque ha sacado al general Ruiz Novoa, que era el que tenía la sartén por el mango y que era el que había perseguido con más contundencia a los bandidos. Entonces él no lo dijo, claro que no lo iba a decir porque era clavarse un puñal y se dedicó fue a despotricar de los bandidos y a decir que en su gobierno ha tenido no sé cuántos resultados, o sea, lo mismo que hacen todos. Yo he hecho, yo soy la víctima y lo que pasa es que no me han apoyado y estos bandidos se salen con la suya y aquí lo estamos combatiendo y les aplicaremos el peso de la ley y bla, 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 bla. Visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, ELN y el Clan del Golfo? Pues es muy difícil, diríamos que no, por razones múltiples. Una, por ejemplo, es que hay problemas estructurales, como la falta de desarrollo vial, de desarrollo agropecuario, de industrialización del país, de educación para la libre iniciativa, de fortalecimiento de la autoridad, etcétera, que no se han resuelto en los anteriores diálogos y conversaciones, y mucho menos se va a resolver eso entre bandidos, porque los tres que están en la foto tienen antecedentes y prontuarios de bandidos, y si los tres están cuadrando la paz de Colombia, pues lo que uno deduce de esa foto y de ese futuro es que lo que cuadren los bandidos siempre será el negativo para el país. Mi coronel, honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria.
Mi coronel, ¿nos puede presentar unas reflexiones acerca de las enseñanzas que dejó la muerte en combate del bandolero del MRL Carlos Valencia alias Lucho o Venenito en la vereda Río Negro del municipio de Calarcá, Quindío, en 1965? Pues mi coronel son prácticamente las mismas de ayer, ¿no? Porque resulta que por falta de proyectos, de objetivos, de planes y de sinergias, los gobiernos del Frente Nacional no solo se dieron la iniciativa estratégica, sino que permitieron que los que le siguieron hicieran lo mismo. Entonces los grupos armados han impuesto desde siempre la iniciativa estratégica y ellos son los que determinan cómo se negocia y cuándo se negocia. En segunda medida, estos grupos sí han desarrollado un plan estratégico, especialmente los comunistas, porque se asentaron en unos nodos cordilleranos con proyección hacia la capital y en unos epicentros de crecimiento del terrorismo en sectores medulares de la geografía nacional con visión y prospección geopolítica y estratégica. Sinú, Magdalena Medio, sur del Tolima, oriente del Huila, etcétera. Y los resultados con el paso del tiempo se han visto que son como núcleos que generan el germen de la violencia y se extienden, se recogen, se extienden, se recogen, se extienden y van creciendo, sembrando la infección en todo el país. El componente político para resolver el problema nunca ha sido adecuado, ya lo explicábamos en el punto anterior, porque los dirigentes siempre han terminado cediendo la iniciativa a los delincuentes y son los que han impuesto las agendas, los tiempos y las razones de ser y se termina negociando es a partir de lo que piden los delincuentes y no de lo que necesita Colombia. Eh, por otra parte, al no haber establecido que desde esos nodos se estaba generando unos núcleos de violencia multiplicadora, pues tampoco se entendió que el terrorismo comunista gravita sobre unos corazones geopolíticos definidos con el fin de avanzar en su proyecto estratégico. Eh, Así como veíamos anoche que en Estados Unidos en la campaña política están en la parte autoelogiosa, mientras de dientes para afuera solo se habla de conflictividad y confrontación. En Colombia esa ha sido una realidad crítica y cruel de la violencia. Quienes tienen que combatir el problema se dedican a autoelogiarse. Ahí veíamos a Santos posando de estratega cuando era ministro de Defensa, inventándose una ridiculez de él con los cuatro comandantes de fuerza detrás parados como estatuas y lo volvieron común, dando reportajes de resultados militares, autoelogiándose cuando el problema del país era otro y las soluciones requerían mucha más integralidad. Ese incremento de las acciones urbanas que han tenido en jaque, en vilo a Colombia durante ya casi 6 décadas, tiene como origen esa falta de claridad del Frente Nacional que no proyectó un plan para combatir el terrorismo rural y mucho menos el urbano, y ahí lo tenemos permanente y es un dolor de cabeza y ahora últimamente nos volvimos hasta receptores en Colombia de grupos criminales como la segunda el Tren de Aragua de Venezuela, causando daños de todo tipo en el orden urbano. Eh, lo hemos repetido y esto no nos puede dejar de ser reiterativo, es que las universidades, por medio de estudiantes ideologizados, fueron los que multiplicaron la idea del terrorismo comunista. Sabemos que el Partido Comunista entrenaba gente, enviaba dirigentes agrarios, formaba republiquetas independientes y que es parte de su proyecto a largo plazo, pero sin entender esa gasolina, ese combustible ideológico que son quienes tienen nivel académico para organizar células y hacer contactos en el exterior y manejar recursos financieros, manejar contactos políticos en todos los órdenes, pues se requieren personas que tengan nivel académico y esos son los universitarios comunistas. Eh, pero por partida doble,
esa actitud politiquera, maniquea, utilitarista y engañosa de la dirigencia política se ha convertido en el elemento fundamental para que los comunistas, armados y desarmados, le puedan hacer más daño a la seguridad nacional. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. Gracias, mi coronel. Comentario para la memoria histórica del día de hoy se titula La influencia comunista en el terrorismo pedagógico. Para comienzos de la década de 1960, el comunismo soviético estaba empeñado en implantar su criminal ideología en todo el mundo. Su propósito era descalificar los gobiernos democráticos para imponer las sangrientas dictaduras al estilo de la que estableció José Stalin en Rusia. Gobernante que causó millones de muertos por medio del hambre y la brutal represión en la Unión Soviética, y para ello debía destruir la ideología del libre capitalismo. Para lograr ese propósito, por esos años ya había infiltrado todo el sistema de educación en Colombia, puesto que el profesorado era la mejor oportunidad para difundir sus ideas en las mentes vulnerables de la juventud, como usted lo acaba de resaltar. Le resultaba bastante rentable ya que empleaba el profesorado colombiano sin ningún costo publicitario, puesto que es pago por el mismo pueblo. Aprovechando la necesidad social de la educación, al mismo tiempo usa el profesorado para difundir la ideología marxista en forma cotidiana y persistente en las permeables mentes de los niños, los jóvenes y, por supuesto, la población rural, como es el caso del bandolero del día de hoy. Para evitar la mala fama que había creado el dictador José Stalin del comunismo, con sus millones de víctimas sacrificadas en el genocidio ruso, decidieron cambiar el nombre del comunismo por el de socialismo y de esa forma convertir y desvirtuar con olvido la culpa de los millones de crímenes cometidos. Desafortunadamente, miles de profesores no muy cultos del sistema docente colombiano también fueron fácilmente infiltrados con esa perversa ideología, haciéndoles creer que estaban haciendo un gran favor a su propio pueblo. Y de esa forma, muchos de sus alumnos se convirtieron en bandoleros criminales, como es el caso de Benenito. En muchas partes del país surgieron cuadrillas de terroristas que sometían a la población al robo, el chantaje y el saqueo, utilizando el miedo como arma de sometimiento, de crimen y destrucción. Bastante de esas pandillas fueron también apoyadas por los partidos políticos, con el fin de disputarse el gobierno de la nación y con el fin de beneficiarse a título partidista, pero haciendo creer que estaban actuando en beneficio nacional. Dentro de esos movimientos políticos resaltó el movimiento revolucionario liberal, creado por el gamonal y elitista político Alfonso López Michelsen. Disidencia del tradicional Partido Liberal, partido que recordemos que a su vez había hecho un pacto de solidaridad con el comunismo mundial en la década de los 1930. De esa manera muchas personas cayeron en ese engaño y se enfrentaron las tres corrientes ideológicas por gobernar la nación: los comunistas, los liberales y los conservadores. Confrontación donde se sacrificó a miles de colombianos inocentes, personas que solo querían construir una mejor nación para todos y para sus hijos. Fue el tiempo del terror en que la gente dio en denominar como la vida mala. Afortunadamente, las patrióticas Fuerzas Armadas fueron la única institución que combatió esa confrontación en la que muchos de sus valerosas tropas ofrendaron su vida por el bien del país, porque hasta incluso bastantes prelados de la misma Iglesia Católica participaron atizando los espíritus con su denominada teología de la liberación, teoría con la que se quiso dar connotación religiosa y por ello con bendición santamente justificada, a una confrontación violenta que era solamente política, y de esa manera mezclando conceptos partidistas con criterios espiritualistas.
Sin el valioso sacrificio de los patrióticos soldados, la anarquía habría destruido la nación, como aún todavía pretende destruirla. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Bueno, de su comentario podemos deducir que esa irresponsabilidad de la dirigencia política se va sumando a la audacia de los comunistas que sí saben para dónde van, que han encontrado fuera de eso difusores gratuitos e idiotas útiles que sin razonar les ayudan a multiplicar. Y ya lo decíamos hace unos días, que salen los señores de FECODE a protestar por lo que está pasando en Palestina. Y lo más seguro es que si les hacemos un examen no saben ni dónde queda Palestina, ni mucho menos conocen la historia de lo que allí pasa. Pero Petro convocó y hay que apoyarlo porque es que el comunismo es unido contra el capitalismo y eso es suficiente razón para salir a destruir el país y a meterle veneno a los niños y a los jóvenes en la cabeza. Esta noche continuaremos con nuestra actividad de análisis y mañana retornaremos a la actividad de la memoria histórica diaria. A todos un feliz día, muchas gracias por su participación y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel.